Ahora sí. Buenas Perfecto. noches a todos. Entonces estamos comenzando con una tolerancia de 5 minutos para respetar a aquellos que estuvieron a tiempo. Hoy la charla pública es relacionada al tema de la ley de reproducción que está en el libro de los espíritus. Y este es un ciclo que se cumple todos los sábados a las 20:30. La modalidad de la charla, como ustedes saben, es exponer durante 45 minutos y después dar 15 minutos para preguntas, respuestas, inquietudes que ustedes pueden ir volcando en el chat. El objetivo de este espacio es exponer la propuesta de la doctrina espírita codificada por Allan Kardec. Vamos entonces a comenzar la actividad de hoy con una oración, elevando nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, por este momento que nos permite de estar conectados espiritualmente, buscando armonizarnos, buscando unir inquietudes y fuerzas en favor del bien, en favor de esclarecer y ampliar nuestras conciencias respecto a la espiritualidad, siempre guiados por el modelo moral del Maestro Jesús, con todo lo que contiene la doctrina de los espíritus que fue codificada por el Maestro Allan Kardec. Perdónanos, Señor, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y nosotros que estamos en esta condición de trabajar por nuestro crecimiento interior, te pedimos por todos nuestros hermanos que sufren y que quizás no tienen quien se acuerde de ello. Que podamos llegar con nuestra oración a fortalecerlos, a alentarlos para el trabajo de reivindicación espiritual. Pedimos la asistencia de nuestro guía espiritual, el hermano Delfín, todos los seres protectores que trabajan junto a él, para que nuestra institución continúe siendo un hogar espiritual para todos aquellos que llegan a él y que necesitan de la compañía, de la contención, de la escucha de los espíritus de los hermanos superiores. Permítenos, Señor, que nuestra oración pueda llegar a todos nuestros hermanos de ideal, especialmente a aquellos que asisten a nuestra casa espírita, y también pedirte por cada uno de nuestros hogares. Hoy hacemos un pedido muy especial por el hermano Víctor Alberto Balbuena, hermano de nuestro querido Raúl, que está atravesando un momento de salud difícil, para que podamos acompañarle con nuestra oración. Y así, unidos en pensamiento, alabamos tu nombre, Señor, por hoy y por siempre, y dejamos abierto este espacio de intercambio de ideas. Muchas gracias. Bueno, repetir quiénes somos, la Asociación Espírita Tercera Revelación, que ya tiene más de 54 años. ¿Qué es la doctrina espírita? Es una ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal según lo definiera el propio Allan Kardec. Para Jesús promueve la reforma íntima, es decir, alinear nuestras conductas con la ley de Dios, haciendo todo el bien que nos sea posible y sofocando nuestras tendencias de orgullo y egoísmo. Ahí al pie del Power está toda la codificación kardeciana que incluye el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno. Los 5 libros que conforman la codificación básica de Allan Kardec. Preguntas que nos hacemos habitualmente respecto a este tema, que es la ley de reproducción. ¿Qué relación hay entre la reproducción
y la vida. ¿Cuándo recibí información o formación sobre la reproducción humana? ¿Considero importante para mi vida o para la sociedad hablar sobre esta temática? ¿Qué siento cuando escucho hablar de alguna temática relacionada con la reproducción humana y no tengo una opinión al respecto? ¿Qué me gustaría que pase en el ámbito de mi familia para prepararme mejor? Bueno, son preguntas que dejo para que, como disparadores, y espero que con el desarrollo de la temática podamos ir por lo menos informando y complementando toda la información que cada uno tiene al respecto. Kardec, en el capítulo sobre la ley de reproducción, habla sobre la población del globo y pregunta a los espíritus, ¿la reproducción de los seres vivos es una ley natural? Y contestan, eso es evidente. Sin la reproducción, el mundo corporal perecería. Bastante concisa la respuesta. Vuelve a preguntar Kardec, si la población sigue siempre el ritmo creciente que vemos, ¿llegará un momento que ella será exuberante sobre la Tierra? En los últimos años se habla sobre una explosión demográfica y con ese término se designa más o menos esta cuestión. Y contestan los espíritus, no, Dios prevé siempre el equilibrio y Él no hace nada inútil. El hombre, que no ve sino una foto del cuadro de la naturaleza, no puede juzgar la armonía del conjunto. Otro tema que toca Kardec, hay otras preguntas, yo elegí las que me parecieron más importantes, respecto al perfeccionamiento de las razas. Pregunta, ¿los hombres actuales son una nueva creación o son descendientes perfeccionados de los seres primitivos? Y contestan los espíritus, son los mismos espíritus que están retornando a perfeccionarse en nuevos cuerpos, mas están todavía lejos de la perfección. Si recordamos la escala espírita, sabemos que nosotros somos espíritus imperfectos, luego tenemos los espíritus buenos y por último los espíritus puros. Desde el punto de vista puramente físico, ¿los cuerpos de la raza actual son una creación especial o proceden de los cuerpos primitivos por vía de la reproducción? Y contestan de esta manera, el origen de las razas se pierde en la noche de los tiempos, mas como todos pertenecen a la gran familia humana, cualquiera sea la estirpe primitiva de cada una, ellas pueden mezclarse entre sí y producir nuevos tipos. Bueno, recuerden que hay muchos personajes de nuestra historia que buscaban la raza superior, recuerdan en la época de Hitler, ¿no? Toda la persecución que había de los judíos y de otro tipo de personas, de los homosexuales, porque se suponía que eran inferiores o que eran algo que no correspondía a esa selección de razas. Por supuesto, ideas que ya fueron superadas. Hay razas humanas que disminuyen evidentemente. ¿Llegará un momento en que ellas desaparecerán de la Tierra?
Es verdad, contestan, mas otras tomarán su lugar, como otras tomarán vuestro lugar algún día. Es decir, que en el mundo todo evoluciona, todo es dinámico. Nosotros quizás tenemos una idea de encontrar algo estático porque no vemos, como decía recién los espíritus, la totalidad de la visión espiritual. ¿Cuál es, desde el punto de vista físico, la característica dominante de las razas primitivas? El desenvolvimiento de la fuerza bruta en detrimento de la fuerza intelectual. Actualmente es lo contrario. El hombre hace más por la inteligencia que por la fuerza del cuerpo. Por lo tanto, hace 100 veces más porque sabe aprovechar las fuerzas de la naturaleza, lo que no hacen los animales. Ustedes ven que estas respuestas tienen plena vigencia y se publicaron hace ya más de 160 años. El perfeccionamiento de las razas animales y vegetales por la ciencia es contrario a la ley natural. ¿Sería más conforme con esa ley dejar que las cosas siguieran su curso normal? Y contestan, debe hacerse todo para alcanzar la perfección. Y el propio hombre es un instrumento del cual Dios se sirve para alcanzar sus fines. Sin duda que todo esto está en el contexto de un equilibrio, pero también nosotros sabemos que muchas veces hay abusos de la tecnología y del conocimiento de la ciencia, justamente explotando a los vegetales, explotando a los animales, explotando el suelo, de una manera que no siempre es ecológica. Pero bueno, son cuestiones que buscamos actualizar con nuestro raciocinio. ¿Cuáles son los obstáculos de la reproducción? Es otro ítem que presenta Allan Kardec. En la época de Kardec, yo creo que todavía no existían los anticonceptivos y otros métodos que tienen el mismo propósito. Pero vamos a ver qué preguntaba Kardec al respecto. Las leyes y costumbres humanas que tienen por objetivo ocasionar obstáculos a la reproducción son contrarios a la ley natural. Y contestan, todo lo que traba la marcha de la naturaleza es contrario a la ley divina o natural. ¿Qué pensar de lo que tiene por efecto detener la reproducción para satisfacer la sensualidad? Qué pregunta, ¿no? Eso prueba el predominio del cuerpo sobre el alma y cuánto el hombre está materializado. Bueno, sobre este tema vamos a volver al finalizar cuando hablemos sobre métodos anticonceptivos. Otro ítem que presenta Kardec es el matrimonio y el celibato. Ustedes saben que el concepto de matrimonio es la unión de dos seres en un compromiso conyugal y el celibato es justamente la soltería, comúnmente llamada, o la falta de unión de una persona que se aísla o que no quiere, digamos así, contraer matrimonio. Y pregunta Kardec, ¿el matrimonio, es decir, la unión permanente de dos seres, es contraria a la ley natural? Y contestan los espíritus, es un progreso en la marcha de la humanidad. ¿Cuál sería el efecto de la abolición del matrimonio en la sociedad humana? O sea, que deje de existir el matrimonio.
y responden los espíritus el retorno a la vida animal. Ustedes saben que nosotros nos diferenciamos de la especie animal, si bien somos animales, pero tenemos el raciocinio y el ejercicio de facultades que nos diferencian justamente por esa parte cognitiva con el resto de los animales. La indisolubilidad absoluta del matrimonio ¿está en la ley natural o solamente en la ley humana? Es una ley humana muy contraria a la ley natural. El hombre puede cambiar sus leyes. En cambio, las leyes naturales son inmutables, es decir, que no varían. Esto se refiere obviamente al tema del divorcio, porque muchas veces con el pretexto de que hay una unión ante Dios, bueno, se aguanta cada cosa y esto sería, digamos así, darle vía libre al divorcio desde un punto de vista de sentido común, ¿no? Que cuando la convivencia es tan difícil y hay más pro que cosas a favor, hay más contra que cosas a favor, es indudable que deviene la separación, el divorcio, y no tenemos por qué verlo como algo antinatural. Ya vamos a ver después otros ítems que apoyan esta visión. Bueno, acá estamos hablando de la poligamia y la monogamia. La igualdad numérica que hay entre ambos sexos en la población en general es un índice de la proporción según la cual ellos deben estar unidos. Es decir, si hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, esa es la proporción según la cual deben estar unidos. Sí, porque todo tiene un fin en la naturaleza. Esa es la contestación que le dan los espíritus a Kardec. Y esto que sigue es una opinión de Juana de Ángeles, que dice: la monogamia es una conquista de alto valor moral de la criatura humana que se dignifica por el amor y el respeto hacia el ser elegido, compartiendo con él alegrías y dificultades, bienestar y sufrimiento, dando lugar a expresiones profundas de amor que se manifiestan sin la dependencia de los condimentos sexuales ni de los impulsos primarios de la pasión o el deseo insano. Bueno, esta foto ejemplifica un poco cómo acá en este caso un hombre puede tener varias mujeres, podría ser al revés, una mujer con varios hombres, pero la mayoría de las sociedades, sobre todo en el mundo musulmán, ¿no?, tienen esta cultura de que el hombre tiene varias mujeres. Cosa que, bueno, un poco estamos analizando para ver qué conclusiones saca cada uno. El celibato voluntario es un estado de perfección meritorio a los ojos de Dios. No, los que viven así por egoísmo desagradan a Dios y engañan a todo el mundo. Y sobre lo mismo pregunta Kardec: ¿y aquellos que eligen el celibato con el objeto de dedicarse más enteramente al servicio de la humanidad? Eso es diferente. Por eso dijimos por egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio
cuando es para el bien. Cuanto mayor es el sacrificio, mayor es el mérito. Ustedes saben que durante mucho tiempo, y yo creo que sigue siendo cuestionado el celibato en los representantes de los distintos cultos, en los sacerdotes, las personas que dirigen a los evangélicos, a los protestantes, en algunos casos tienen una elección del celibato por decisión propia, pero muchas veces el mismo credo les exige un celibato impuesto, digamos así. Entonces eso es lo que se está evaluando con estas preguntas. En otra parte del libro de los espíritus hay temas que están relacionados también con la reproducción. Por ejemplo, en el capítulo 7 del libro segundo está el retorno a la vida corporal. Y dice, los espíritus conocen la época en que reencarnarán. Ellos lo presienten como un ciego siente el fuego que se aproxima. Saben que deben retomar un cuerpo como sabéis que morirás un día, mas no saben cuándo ello sucederá. La reencarnación es entonces una necesidad de la vida espiritual como la muerte es una necesidad de la vida material. Ciertamente así es. Y continúa Kardec con la unión del cuerpo con el alma. Este es un tema que vamos a ver en un ratito. La unión entre el cuerpo y el espíritu es definitiva a partir del momento de la concepción. Porque Kardec preguntaba primero en qué momento el alma se une al cuerpo. Y le contestaban, la unión comienza en la concepción. Desde ese momento el espíritu se liga por un lazo fluídico que se va fortaleciendo cada vez más hasta el momento del nacimiento. Y una vez que está unido en la concepción, la unión es definitiva en el sentido que ningún otro espíritu puede sustituirle en el cuerpo que está designado para él. Pero los lazos son débiles, pueden romperse por voluntad del espíritu reencarnante que renuncia a la prueba que escogió. Esto sucede más a menudo de lo que creemos y los abortos espontáneos que se producen justamente por esta causa, por una muerte intraútero, suceden estadísticamente en mayoría en el primer trimestre de la gestación o del embarazo. ¿Cuál es la utilidad de esas muertes prematuras? Las imperfecciones de la materia son muchas veces las causas de esas muertes. El espíritu no tiene una gran conciencia de ese momento y frecuentemente es una prueba para los padres. Algo que dice también Kardec en otras partes del libro de los espíritus. Es decir, que vamos a ver desde qué momento hay unión entre el espíritu y el cuerpo, porque eso va a tener fundamental importancia a la hora de que charlemos sobre algo que socialmente está instalado y que es la ley del aborto o interrupción del embarazo legal que se está tratando actualmente en el Congreso de la Nación. Kardec habla también en esa parte sobre facultades morales e intelectuales y pregunta, ¿de dónde provienen para el hombre las cualidades morales, ya sean buenas o malas? Son las del espíritu que está encarnando en él. Cuanto más puro es el espíritu, más el hombre es guiado al bien. Parece resultar de eso que el hombre de bien es la encarnación de un espíritu bueno y el hombre viciado de un mal espíritu. Sí, más diré que es un espíritu imperfecto,
porque de otra forma podéis creer en espíritus que son siempre malos o como habitualmente les llamáis demonios. Bueno, esto es algo que los espíritus hacen en la aclaración porque ningún espíritu está predeterminado para el mal, sino que somos nosotros mismos que en la ignorancia generamos esa condición. Por otro lado, pregunta Kardec, ¿por qué hombres muy inteligentes algunas veces al mismo tiempo son profundamente viciados? El espíritu encarnado no es tan puro, por lo menos en la tierra. Y el hombre cede a la influencia de espíritus inferiores. El hombre progresa a través de un camino ascendente, mas el progreso no se realiza simultáneamente en todos los sentidos. En una etapa él puede avanzar en ciencia y en otra en moralidad. ¿Cuál es la influencia del organismo? ¿El espíritu uniéndose al cuerpo se identifica con la materia? La materia no es sino un envoltorio del espíritu, como el vestuario es el envoltorio del cuerpo. Uniéndose al cuerpo, el espíritu conserva los atributos de su naturaleza espiritual. El espíritu ejerce con toda libertad sus facultades después de su unión con el cuerpo. En el ejercicio de sus facultades depende del organismo que le sirve de instrumento. Ellas son debilitadas por la grosería de la materia. Luego habla Kardec sobre idiotismo y locura. Y dice, ¿tiene fundamento la opinión según la cual los cretinos e idiotas tienen un alma de naturaleza inferior? No, contestan. Ellos tienen un alma humana muchas veces más inteligente de lo que pensáis y que sufre la insuficiencia de los medios que dispone para comunicarse. Del mismo modo que el mudo sufre al no poder hablar. ¿Cuál es el objetivo de la providencia creando seres infelices como los cretinos y los idiotas? Son espíritus en punición habitando cuerpos de idiotas. Esos espíritus sufren las limitaciones que experimentan y la imposibilidad en que se encuentran de manifestarse por medio de órganos no desarrollados. Bueno, otros temas que de alguna manera complementan la ley de reproducción y que tenía que ver con los inconvenientes o con los trabas que el hombre pone a la reproducción. Y me gustaría presentar los métodos anticonceptivos y la fertilidad. ¿Qué es la fertilidad? La fertilidad es una capacidad o una condición que tiene una pareja para poder gestar un nuevo ser. Y los métodos anticonceptivos son todos aquellos que tienden a controlar esa fertilidad, esa concepción, esa reproducción. Acá ustedes ven en la imagen la mujer, que es donde, en el claustro materno, en el útero, es donde se va a gestar, donde se produce la gestación de ese nuevo ser. Tenemos métodos anticonceptivos como puede ser el DIU, también existen los anovulatorios que son comprimidos, hay hormonas que tienen la misma función, que pueden ser a través de vía inyectable, tenemos el diafragma uterino, tenemos también en el caso del hombre la vasectomía, que es la, digamos así, la anulación del cordón espermático, el profiláctico que se usa antes, digamos así, se coloca en el pene antes de la relación sexual. Todo esto con el mito de la cigüeña, que era la que según el mito popular, traía al nuevo ser. Nosotros sabemos que hoy las parejas
se debaten entre todas estas ofertas justamente para hacer un control de la natalidad. También me gustaría enunciar un tema que es la planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? Dice, el hombre puede y debe programar la familia que desea y le conviene tener, ya sea el número de hijos, el periodo propicio para la maternidad, etc. Pero nunca se eximirá de los imperiosos rescates que eligió teniendo en cuenta su pasado espiritual. Esta planificación familiar, nosotros sabemos a través de la literatura mediúmnica, especialmente en el libro Misioneros de la Luz, de Chico Javier, donde hay un capítulo dedicado a cómo se reencarna. Y todo lo que se mueve y se trabaja en el mundo espiritual, haciendo prácticamente una ingeniería de ese proceso de reencarnación y teniendo en cuenta no solamente las necesidades evolutivas que tiene el espíritu próximo a reencarnar, sino que acondicionando a los nuevos padres, acondicionando el ambiente familiar y prácticamente generando una fertilización que está prevista ya en el mundo espiritual antes de que se produzca la concepción en la materia. Entonces, la programación familiar es algo aconsejable, atento a que la ciencia ofrece numerosos elementos y métodos para que el control de esa natalidad se haga de manera sensata, de manera, digamos así, franca, con una conciencia de los cónyuges respecto a para qué se desea planificar la familia, porque también existe una posición de la sociedad alarmista que genera miedo, donde muchos dicen que esta explosión demográfica o este crecimiento insostenible, digamos así, de la población mundial, en algún momento va a llegar a la superpoblación del plano Tierra. Nosotros estamos viendo con esta pandemia que así como existe la ley de reproducción y existe también la ley de destrucción que genera estas calamidades, estas pandemias, terremotos, maremotos, sismos, plagas, que hacen que no se produzca esa mencionada superpoblación, sino que muy por el contrario se tienda siempre a mantener un equilibrio. Por eso, un espíritu dice, la programación de la familia no puede ser el resultado de la opinión general de demógrafos asustados, sino el fruto de un diálogo franco y sensato de los propios cónyuges, que asumen la responsabilidad por actitudes de las que darán cuenta. Esto es particular de cada familia y simplemente estamos haciendo un relato, digamos así, de la temática para tomar y ampliar nuestras conciencias. Bueno, otro tema que surge de esto y que es la interrupción legal de la gestación o el aborto provocado. Porque nosotros sabemos también que existe un aborto que es espontáneo, un aborto que se produce sin intervención externa y que tiene que ver con lo que ya hablamos de alteraciones en ese organismo nuevo que se está formando, a veces problemas en el claustro materno, en el útero, por incontinencia del cuello uterino, etc. Hay muchísimas causas genéticas que justifican esa interrupción espontánea. Pero en el caso de que sea provocado, es decir, con participación de un profesional o no profesional
interrumpiendo ese embarazo, es lo que está en tela de juicio con la nueva ley del aborto legal, en donde un grupo sostiene que es un asesinato, como nosotros adherimos desde la doctrina espírita, y otros que son más materialistas y que están, digamos así, liderados por grupos feministas, sostienen que eso es parte de su cuerpo y por lo tanto tienen poder para decidir sobre ello. Yo creo que en este ámbito espírita no hay mucho espacio para la polémica, porque nosotros estamos abiertamente en contra de la posición abortista, pero por supuesto, como en todas las cosas, respetamos las distintas opiniones y cada uno actuará y se hará cargo de lo que hace y de lo que deja de hacer. Desde ese punto de vista también sabemos que hay profesionales médicos que no adhieren al aborto y que no están en condiciones de aceptar una ley que los obligue a accionar en consecuencia. Por lo tanto, esto es algo que tiene que ver con una conciencia de la espiritualidad, pensar que somos espíritu con un cuerpo y no un cuerpo con un espíritu, y que la vida comienza desde el mismo momento de la concepción. Por lo tanto, para nosotros es fundamental tener esa conciencia, no solamente para no interrumpirla, sino para enriquecerla a partir de actitudes amorosas que puedan generar esa cuna espiritual al nuevo espíritu que está reencarnando y que puede ser un ser muy querido o un ser con el que necesitamos trabajar la relación. Existe otro concepto que también, bueno, vamos a traer, lo que es la fertilización in vitro o la fertilización asistida, en donde se extraen óvulos de los ovarios de la mujer, se trabaja con el esperma del hombre, producto de las gónadas masculinas, que son los testículos, y con esos espermatozoides en el laboratorio se busca que ese óvulo sea fecundado, y una vez que está fecundado, se lo prepara el útero hormonalmente y se lo implanta de manera artificial para comenzar un proceso de gestación que ha sido, digamos, con la fecundación generada en el laboratorio. Esto es un proceso muy calificado técnicamente, profesionalmente y, por supuesto, viene a llenar el caso de parejas o familias que tienen dificultad para concebir, o sea que no son fértiles. Y esto, bueno, también convengamos que se trabaja desde el punto de vista horario, es decir, que hay un periodo del ciclo de la mujer, que es alrededor del día 14, que es cuando la mujer es más fértil o tiene más posibilidades de concebir, y eso también se trabaja desde un punto de vista anticonceptivo y desde el punto de vista de la concepción cuando se quiere gestar. Pero nosotros sabemos también que esto no solamente responde a una condición orgánica, sino que está trabajado desde el punto de vista espiritual por los antecedentes, que cada espíritu, ya sea el del padre o el de la madre, tienen como antecedente. Por lo tanto, es una cuestión bastante compleja que no vamos a entrar en este momento en detalle, pero sí es importante saber que no podemos descuidar el aspecto espiritual en todo este proceso que es netamente reencarnatorio. Bueno, esto ha sido simplemente un disparador para que este tema pueda generar la lectura. Kardec tiene
bastantes ítems o tópicos sobre este tema. Sin embargo, calculan que hace más de 160 años fue presentado el libro de los espíritus y nosotros sabemos que hay muchas cuestiones como estas últimas de las que hemos hablado que han surgido con la evolución de la ciencia, con la evolución de las sociedades. Por lo tanto, en ese momento ni siquiera existía. Yo voy a abrir un espacio para conversar con todos ustedes, dialogando sobre aquellas cuestiones que ustedes consideren que, bueno, son inquietudes o que puedan ser ampliar este tema. Antes de comenzar me habían preguntado si qué opinaba la doctrina espírita sobre el casamiento, el matrimonio igualitario, es decir, de dos personas del mismo sexo o de la misma opción sexual, digamos. Nosotros sabemos, desde el punto de vista espírita, que el espíritu no tiene sexo y que a través de distintas experiencias puede tomar una modalidad masculina o una tendencia femenina. Y a veces, cuando no coincide la parte psicológica con la parte orgánica, se produce lo que se conoce como el nombre de opción. Es una opción, digamos así, sexual. Por lo tanto, para nosotros, todas las opciones sexuales son tan valiosas. No estamos en contra, digamos así, estamos en contra de todo lo que sea discriminación, ya sea por elección sexual o por, en este caso, la unión en matrimonio de dos personas del mismo sexo. Creemos que es natural, que corresponde a distintas variables en donde hay temáticas para desarrollar y para profundizar. Nosotros respetamos esa unión de dos espíritus que son hermanos nuestros y que necesitan nuestro respeto y nuestra valoración. Por lo tanto, contestando a esa pregunta que hacía uno de ustedes al comienzo, creo que hemos transitado mucha cultura discriminativa, muchas épocas de totalitarismo que necesitamos revertir justamente con una apertura de nuestra mente y de nuestro corazón para aceptar que todos podemos tener aspectos, de hecho los tenemos, aspectos masculinos y aspectos femeninos, y es respetable la decisión de cada espíritu, porque son experiencias que necesita transitar y no somos quienes nosotros para decir si está bien o está mal. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? O ahí, a ver. Leo. Si el espíritu encarna desde el momento de la concepción, ¿qué sucede con el espíritu de un cigoto que permanece congelado por mucho tiempo o a veces no llega a colocarse en el vientre de la madre? ¿Es o no una falta de ley natural? Bueno, sin duda que surgen muchísimas cuestiones. Nosotros hemos preguntado en algún momento al mundo espiritual. Y el mundo espiritual nos dice que son espíritus que buscan y necesitan experimentar y que se prestan para ese tipo de investigaciones. Pero obviamente hasta que ese huevo o cigoto no se procesa y genera un nuevo cuerpo, está en stand-by, es como si estuviera en la situación que plantea, congelado, ¿no? Es como si le hubiera agarrado la garrotera al chavo. Y no podemos evaluar nada hasta tanto no se procese. Y así como existen un montón de circunstancias en las que no podemos saber en qué momento se interrumpe en la gestación, porque de hecho hay inclusive abortos espontáneos que quedan
envueltos en procesos, por ejemplo, de metrorragia, cuando la mujer pierde mucha sangre, y a veces un aborto espontáneo que no se logra identificar. Y nosotros sabemos que los espíritus que están relacionados con ese proceso tienen una voluntad de experimentar o de, digamos así, procesar algo que ha quedado inconcluso en otro momento, pero son interpretaciones. No estamos con la verdad ni nos creemos poseedores de la verdad. Justamente ese es el desafío de la ciencia espírita, de buscar las respuestas o buscar las explicaciones o buscar la interpretación que más les sirva. Nosotros sabemos que todos estos son pruebas fundamentalmente para los progenitores, para los padres. ¿Alguien que quiera hablar, preguntar, opinar? Tenemos todavía unos 5 o 10 minutos más. Referido al tema, a las preguntas que yo hice al comienzo, también pueden guiarse por ahí, porque estas son temáticas que no se hablan comúnmente, ni en la escuela, ni en la casa. Más se hablan por ahí con los amigos o con las personas, los pares, que en ámbitos así educativos. Y yo creo que es muy importante que esto pueda trasladarse a ámbitos educativos para que haya una formación y no solamente una información. Y en ese sentido, la parte ética y la parte moral tienen que estar siempre presentes porque es lo que le da la garantía del respaldo a las decisiones que el ser pueda tomar. Y por supuesto, cada uno se hará cargo de lo que genere. Dale, Tito, habilitar el micrófono y habla. No, ha hecho muchas preguntas interesantes y uno se las viene cuestionando de hace rato. Pero tenemos que ser un poco objetivos en observar primero cuáles son las condiciones actuales. Está probado estadísticamente que el número de matrimonios ha disminuido tácitamente conforme a una relajación del compromiso entre los seres humanos, sobre todo entre el hombre y la mujer. Eso te da que pensar algo. Por otro lado, ha hablado también de lo que encarna y eso tiene una necesidad de saber de qué manera pueden, es para tratar de comprenderlo por ahí, los grupos feministas se empoderan como dueños de decidir la gestación del que va a encarnar, ¿no es cierto? Y eso, cuando la responsabilidad es el 50% del hombre y 50% de la mujer. Sin embargo, no se tiene presente el mandamiento número 5 de lo que conocemos de las leyes mosaicas, ni se dan cuenta que quien hace la propuesta ha sido por el amor de sus padres, donde se ha ofrecido darle vida. Y por eso puede opinar o hablar, porque se ha desarrollado prácticamente su mente y su corazón, como quieran llamarlo. Es unas situaciones que se hacen un poco a mea culpa y no tiene resultado, efecto de lo que se busca promover a través de la doctrina espírita.
bien se aclaró que nosotros estamos en contra. Y por último, los espíritus que van a nacer, como en el caso de ahora de situación de pandemia, van a estar sujetos a ciertas definiciones de contrariedades del ambiente natural que hemos promovido como encarnados. Pero también debemos tener fe que nuestro Padre o la Providencia nos brinda mejores condiciones. Ustedes saben, por ejemplo, que por solo hecho de estar encarnado, nosotros estamos adaptados a una cierta vibración acorde a lo que vibra nuestro planeta Tierra. ¿Han sentido hablar de la vibración Schumann? ¿Qué significa? Bueno, nosotros estamos adaptados a esto. Las nuevas encarnaciones es una hipótesis mía a verificar o investigar, que las nuevas encarnaciones van a venir con la frecuencia de vibratoria más incrementada, lo que va a ser en consecuencia un grado de inmunidad donde va a poder resistir coronavirus, ciertas enfermedades ya pasadas de moda que debemos superar. Sí, son opiniones muy respetables. Es una opinión hipotética. Habrá que comprobarla. Yo lo que digo es que nosotros acá respetamos y estamos planteando una visión espírita de lo que ya pasó y no nos vamos a poner a hacer futurología. Acá dice, Andrés Luis plantea en Misioneros de la Luz la encarnación como un proceso. El espíritu no encarna por completo en el cigoto. Esa es la respuesta a lo que me ha preguntado Verónica. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué pensar de los matrimonios que no hacen ningún control de la natalidad y dan lugar al nacimiento de todos los espíritus que deseen reencarnar porque creen que así cumplen con la ley natural? Son posturas respetables. Yo no estoy de acuerdo que teniendo elementos científicos para controlar la natalidad responsablemente, uno se larga a tener 10, 12, 15 hijos y después no tiene cómo alimentarlos, no tiene cómo cuidarlos, no tiene cómo educarlos. Entonces, pero son opiniones totalmente respetables. No estamos diciendo que esté mal. Estamos diciendo que cada uno acciona libremente y se hace responsable de las consecuencias. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Dale, Isa. Un minutito. Nada, esto estaba pensando y me dabas pie para... A mí me gustaría dejar una pregunta que yo me la hago. ¿Cuál sería el rol o cómo actuamos nosotros como espíritas desde este conocimiento cuando tenés conversaciones o cuando conoces personas que tienen ese pensamiento, ¿no? A mí me parece que es más importante cómo actuamos nosotros con esas personas. Creo que es desde la ignorancia, desde este conocimiento que nosotros tenemos. O sea, no es que sean ignorantes del mundo, simplemente que nosotros tenemos un conocimiento, pudimos llegar a él y cómo transmitiríamos nosotros amorosamente este conocimiento a esas personas. Digo, porque me pasa en mi entorno que dicen, no, es más, tienen la creencia que traer niños al mundo es agradar a Dios. Entonces, pero bueno, digo, cómo actuamos nosotros. A mí me gustaría que nos quedemos con esa reflexión, cómo actuamos nosotros como espíritas, desde la amorosidad, para transmitirle la creencia nuestra y a lo mejor pueda llegar o no a ellos, o en otra encarnación vendrán con otro conocimiento, con otra impronta de que también el control de la natalidad es algo que es natural. Nada más. Bueno, gracias. Creo que todas las opiniones son valiosas y la forma asertiva de comunicar una opinión es hacerlo con la mejor emocionalidad, que le muestre al otro que los respetamos, que valoramos su opinión, su postura, pero también aclarar cuál es nuestra inquietud, cuál es nuestra interpretación.
¿Alguien más quiere hablar? Si no, estamos 5 minutos finales para terminar. ¿Alguien quiere opinar, quiere preguntar, quiere decir algo, quiere compartir? Yo iba a hacer grupo, pero me parece que no hay tiempo ya, por eso es Hay que... una pregunta más, José Luis, ahí. A ver, si la energía sexual no existe con el objetivo de colaborar para la reproducción, ¿cuál es su razón de ser? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Bueno, yo digo mi opinión. Yo creo que la energía sexual es algo muy poderoso, muy fuerte, que está principalmente orientada hacia la reproducción. Pero no quiere decir que no se pueda usar en búsqueda de el placer, en búsqueda de la unión de los cónyuges, en búsqueda de la armonía del hogar, porque estamos hablando de personas que conocen del valor de lo espiritual y tendencias, digamos así, a las que llevan las pasiones materiales. Sublimar esas pasiones de crecimiento espiritual o de funciones reproductoras es una posibilidad. Otra posibilidad es dejarnos llevar por la sensualidad y generar esa armonía, un desequilibrio justamente al partir de la sexualidad. Entonces, yo creo que hay que valorarla en su justa medida. Por favor, señorita Betty, apague el micrófono, así no interfiere. Estamos, por supuesto, son opiniones totalmente respetables y, digamos así, cuestionables a la vez. No estamos dando la justa ni que tenemos la verdad. Creo que son aspectos que hay que desarrollar todavía porque inclusive hay muchos desequilibrios de orden mental, de orden psicológico, de orden espiritual, que están relacionados con el mal uso de la sexualidad. Entonces, tener cuidado porque opinar así libremente o fácilmente de algo que es muy complejo, yo creo que sería bueno que opinen los profesionales que trabajan en este campo, porque, bueno, los sexólogos se agarran la cabeza frente a muchas cosas que no conocen y que se van descubriendo, ¿no? Entonces, desde el mismo complejo de Edipo que plantea Freud, hasta un montón de otras cuestiones relacionadas con la relación familiar y demás, tienen que ver con estos aspectos sexuales. Entonces, no necesariamente lo sexual es exclusivamente reproductor. La sexualidad abarca gran parte de la vida de la persona. Y entonces, si la persona ya pasó la edad de procrear, está viviendo al cohete, está viviendo de más, no. Yo creo que justamente aplicar todas esas condiciones y usarlas bien es una forma de ser responsable. Por lo menos esa es mi opinión. Por supuesto que puede haber muchas otras. ¿Querías hablar, Betty? Habilita el audio. Poca tecnología, perdón. Dale, No, dale. estoy muy conforme y me extraña esto de estar sentada en mi living y poder estar en una reunión de tercera revelación y escucharlos a todos. Pero bueno, es de Córdoba? lo que estoy en Córdoba. Es lo que nos enseña la pandemia y en cuanto a esto de la pandemia es como decías vos que equilibra la justicia divina el caso de las desencarnaciones que hay en este momento, que hay muchas, sin una guerra, ahí está la ley de destrucción y que lo equilibre. Y en cuanto a la ley de reproducción, ahora digamos como que yo tengo más de 60 años y digo, qué lástima no haber tenido un hijo más, pero la planificación material con mi esposo fue de 2 hijos.
Entonces, bueno, ahí está la planificación, que cuando pasan los años, quizá algún hijo que fue inesperado en familias numerosas, uno puede llegar a decir, qué lindo que lo tengo. Y en el caso de tener 2 hijos, como en el caso mío, poder decir, bueno, fue la planificación material que tuve. Así que muy agradecida, muy linda la reunión, los felicito a todos los que la han concretado. Y bueno, poca tecnología, pero estoy aprendiendo. Bueno, gracias Así que, por participar, ¿eh? bueno, muchas gracias. Familia de Evolución. Bueno, Bueno, muchas gracias. yo voy a terminar con una humorada. Leí un meme que dice que dentro de 7 a 9 meses van a nacer muchos niños producto de la pandemia y van a ser todos legítimos. No sé, esa es una opinión, ¿no? Pero bueno, a mí me causó gracia, por eso lo digo. No sé si alguien más quiere opinar, si no estamos terminando acá. Bueno, gente, hermoso fin de semana. Sigamos disfrutando de la pandemia, sigamos disfrutando de nuestras familias y espero que este momento haya sido fructífero para todos nosotros. Un cariño grande y hasta el próximo sábado a las 20:30. Chao, chao.